acompañar y Javier Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Lo debemos acompañar y Javier Ayala. Nunca nadie nos parará. Bueno, vamos con la info internacional. Empezamos en Alemania. ¿Sí? Gran Bretaña y Alemania. Son dos tapitas para ver. Great Usted que lo va a apreciar, usted que es fotógrafo. Gracias por lo de usted. Va a apreciar esta foto porque va a ver lo que una imagen en un segundo puede cambiar y las cosas que dice esa imagen en ese segundo. Adelante. Financial Times y Frankfurter Allgemeine, diario británico, a su izquierda, o a la derecha de la pantalla, y al otro lado el diario de Frankfurt. Qué Mira, bárbaro, ¿no? Y esa foto... En una Alexis Tsipras, Prime Minister de Grecia, en la tapa del periódico inglés, mirando con cara de desconfianza a la canciller alemana Angela Merkel, y en el periódico alemán como si fuera mirándola con cara de esperanza, lo que son los gestos, ¿no? Impresionante la gestualidad, y aparte lo que implica una foto, ¿no? Te congela un instante Sí. y te determina el estado, el estado de ánimo, la situación. Interesante. Interesante, seguimos. Buena esa, ¿eh? Vamos a Perú, la República. Dini hurgó a civiles en gobiernos de Toledo y García. El Dini es la inteligencia peruana. Exactamente. Y dice que no solo a civiles, ¿no? Porque ahí figuraban también Humala, que estaba por ser presidente, su mujer, el propio diario La República, periodistas de radio y televisión, así que, bueno, presidentes curiosos, Alejandro Toledo y Alan García. Bueno, vamos a otro. Saludos a Alan. Vamos a Venezuela 2001, Odisea del espacio. Una madre fingió el rapto de su hijito. Esto ya lo hablábamos en el capítulo anterior de Ojo con los Medios. El Polichacao alertó al CICPC y a la Fiscalía sobre versión dudosa de secuestro de niño de 4 años en La Castellana. Y ahí dice que la madre confesó que le pagaron 17.000 bolívares para esta simulación, esta situación falsa para generar zozobra. Contábamos en la emisión anterior sobre esta campaña en Venezuela para generar miedo, hablando de que hay secuestros de niños para tráfico de órganos, etcétera, etcétera. Bien, vamos con nuestro amigo. Deberíamos presentarlo como lo presenta la CNN, a Montaner. ¿Un luchador por los derechos humanos? Un luchador por los derechos humanos, nuestro amigo CIA Agent Carlos Montaner, histórico contrarrevolucionario, que ahora sale todos los días en la CNN como un luchador social espectacular, por las causas justas y todo eso. Tenemos que pasar la presentación, vamos a pasarla. Sí, hay que pasar. Pero vamos con su blog, a ver qué dice el amigo Montaner. Yes, dice Venezuela is a security threat. O sea... Sí, Venezuela es una amenaza a la seguridad. Este está a la derecha, a la derecha de él hay una pared, no hay nada a la derecha de Carlos Montaner. Pero no puede ser. Esto es una manipulación de Ojo con los Medios. No es verdad que Montaner publicó eso. ¿No? Vaya al blog, ¿eh? El blog, bueno, es un poco complicado. Bueno. No, ni en pedo me voy a meter al blog de Montaner, olvídalo, ni loco. Tengo muchas cosas más agradables que hacer que entrar al blog de Montaner. Vamos a lo que sigue. Ricardo Patiño, Consiller Ecuador. Que su título es Comunicado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, y dice así: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, expresa su rechazo a la aplicación de medidas coercitivas
unilaterales contrarias al derecho internacional. La CELAC reafirma su compromiso con la plena vigencia del derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención. La CELAC ratifica los postulados de la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz, acordada en la segunda cumbre, celebrada en La Habana en enero del 2014. La CELAC reitera el contenido del comunicado especial aprobado en el marco de la tercera cumbre de la CELAC en Belén el 29 de enero de 2015 y en el comunicado especial de fecha 12 de febrero del 2015. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, manifiesta su rechazo al decreto ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos de América, aprobado el 9 de marzo del 2015, y considera que ese decreto ejecutivo sea revertido. De igual manera, la CELAC hace un llamado al Gobierno de los Estados Unidos de América y al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que inicien un diálogo bajo los principios de respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, la autodeterminación de los pueblos y el orden democrático e institucional en consonancia con el derecho internacional. La CELAC invoca a que se reabra el diálogo y hace un llamado a las fuerzas democráticas en Venezuela para que se haga uso de los mecanismos constitucionales en la solución de las diferencias existentes. Este es el contenido del documento, del comunicado, acordado en forma unánime por los 33 países que forman parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pronunciamiento de la CELAC hace un ratito nomás en Ecuador. Ahí estaba la presidencia pro tempore de la hermana nación y su canciller Ricardo Patiño a la cabeza. ¿Qué es esto de imágenes falsas? Imágenes falsas. Bueno, interesante lo de CELAC porque esto se suma al G77 más China, Rusia, es decir, Estados Unidos muy solo en este intento de acercar a Venezuela. Solo no, Montaner dice que... Sí, bueno, está sí, están algunos ahí juntaditos. Bueno, estaban hablando sobre el avión siniestrado en el sur de Francia, un especialista en mirar estas imágenes, y lo que se estaba hablando era de justamente la circulación de imágenes falsas, sobre todo en las redes sociales, diciendo que este era el avión estrellado cuando no ocurría. Me gustaría que veamos, junto con nuestros seguidores, lo que dice Carlos Montero, de Café CNN, cuando este especialista explica esto. A Twitter, pero en este momento lo que estoy encontrando más es la desinformación, no la información. En este caso hay muchas personas, voy a hacer algo muy básico, pero es mejor así, hay muchas personas mostrando un video a través de las redes sociales de un choque de avión, pero eso fue en el 2013 en Afganistán, Carlos, pero muchas personas en Twitter están diciendo que este es el avión que se estrelló hoy, pero cuando te fijas en los datos de este video en YouTube, tuvo lugar en Afganistán. Además, muchas personas están mostrando una imagen de un avión que se estrelló en Turquía en 2007. Así que en este momento veo más desinformación que información, pero estamos tratando de aclarar lo que es verdadero y lo que son las imágenes de aviones que se han estrellado en el pasado. Samuel, y no es la primera vez que eso va a suceder, que la gente muestra imágenes que no tienen nada que ver con el hecho que estamos prestando la atención. Me acuerdo que sucedió durante las protestas del año pasado en Venezuela, que subían imágenes de protestas en Singapur, por ejemplo, y ponían que habían sido en Venezuela. Indudablemente hay que estar muy atentos. Un poquito tarde lo admitieron, ¿no? El problema es que las imágenes que ponía la gente las ponía CNN también. Y decían que ocurría en Venezuela. Un año después, ¡ay! No era en Venezuela. Claro, ¿viste? Después derrocan el gobierno, ¡ay! Las imágenes que pusimos para mostrar que Maduro era malo eran mentira. Pero bueno, es un detalle. Yo creo que es un lapsus. Por eso, ojo con los medios, queridos compañeros.
Vamos a hablar ahora de este personaje impresentable, que es el dictador Luis García Meza. Que, fíjate cómo refleja en página 7, por ejemplo, su último pedido. García Meza pide reunión con Evo para informar sobre restos de Quiroga Santa Cruz. Bueno, le mandó una carta al abogado, como te habíamos comentado antes. Qué cinismo el de este dictador. Hace 80 fue el asesinato. 17 de julio de 1980. El día del golpe. En la sede de la COB, donde había una serie de dirigentes sociales, sindicales reunidos, porque era inminente el golpe de Estado y estaban tratando de organizar la resistencia. Grupos de tareas se metieron en la sede, secuestraron a los que estaban ahí, los llevaron al Estado Mayor, muchos de ellos fueron torturados, asesinados y desaparecidos. Entre ellos el gran Marcel. Un favor, Wilson, vamos a ver la nota número 10 en vez de la 9, si sos tan amable. Vamos a recordar un poco aquellos hechos. The government of the United States will continue throughout the world to enhance human rights. La llegada de Jimmy Carter al poder en 1977 va a marcar un radical cambio de rumbo en la política oficial de Washington hacia las dictaduras. Sin embargo, la CIA continuaría colaborando con los dictadores. En ese marco, el intelectual y líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz es invitado a conferenciar ante el Senado de los Estados Unidos. El gobierno presidido por Banzer, quien estuvo hace pocas semanas aquí en Washington, tiene su origen en un golpe militar el año 1971. Quiero decir que frente a esta realidad social y económica, en la que encontramos al gobierno de los Estados Unidos como el sostén internacional principal de estos regímenes, debemos examinar la política de defensa de los derechos humanos de la administración Carter. Nosotros no hemos venido acá, aunque agradecemos la invitación y sabemos de la importancia de este evento, a pedir que el gobierno de Carter intervenga en nuestros países en defensa de los derechos humanos. Si así lo hiciéramos, estaríamos admitiendo que el gobierno de los Estados Unidos sería un tribunal imparcial y nuestra convicción es contraria. Lo que le venimos a pedir al gobierno de Estados Unidos es que no intervenga más, es que deje de intervenir. Sin el apoyo de Washington, la dictadura de Banzer se derrumbó en 1978, dando inicio a un largo proceso de democratización muy sangriento y plagado de contragolpes militares, que finalizaría en 1982. El último intento fuerte por eternizar a los militares en el poder lo dio el 17 de julio de 1980 el narcodictador Luis García Meza. Esto se produjo para evitar la llegada al poder de Hernán Siles Suazo, quien había obtenido una cómoda victoria en las elecciones presidenciales realizadas 19 días antes, dentro de una alianza que incluía al Partido Comunista y al Movimiento de Izquierda Revolucionario, entonces fuerte opositor al bancerismo. Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. El mismo día del asalto al poder, una redada paramilitar organizada por Arce Gómez sorprendió a dirigentes políticos y sociales en una reunión convocada para frenar el golpe en la sede de la Central Obrera Boliviana. Marcelo Quiroga Santa Cruz fue cobardemente asesinado. El golpe fue apoyado por los capos principales del narcotráfico boliviano, por la dictadura argentina, por Hugo Banzer y por la CIA. Que nadie se llame a error cuando afirmo que estamos al borde de un grave colapso. Ahora más que nunca Bolivia necesita de una cabeza, de un líder y de un conductor. El general García Meza no es un cobarde, y eso lo saben todos.
Este cobarde que ahora sí lo saben todos, que no solo asaltó el poder, sino que el mismo día que asaltó el poder mandó a asesinar mediante una operación paramilitar a un grupo de civiles desarmados, a un grupo de civiles opositores, importantes dirigentes políticos, entre ellos obviamente Marcelo Quiroga Santa Cruz, una de las personalidades más relevantes del siglo XX en Bolivia. 35 años después, todavía se niega a revelar dónde están los restos. En 35 años no lo hizo, sabiendo dónde están, negándole a la familia la posibilidad de hacer el duelo que corresponde y despedir los restos de su ser querido. No lo hizo en 35 años y ahora pretende hacerlo mediante una audición con el presidente Evo Morales. Es una extorsión, yo no creo que diga nada, es parte del cinismo de estos tipos que silenciaron la palabra y asesinaron a una generación de líderes imprescindibles y que hoy nos faltan no solo en Bolivia, sino en muchos lados de América Latina. Recordemos una de las afrentas que seguro los dictadores han odiado de Marcelo Quiroga Santa Cruz fue durante el gobierno de Obando, la nacionalización de la compañía norteamericana Gulf, mientras él era ministro de Hidrocarburos y Energía, también fue ministro de Petróleo, pasando el Estado a detentar el 100% de las exportaciones y que las ganancias que había tenido esta empresa pasen el 100% por el Banco Central. Autor también de libros imprescindibles. Cuando fue diputado en el 79 le inició el juicio de responsabilidades a Banzer por su accionar durante la dictadura militar. El Banzer que luego se presenta en las elecciones del 80 con ADN y obtiene el tercer puesto. En esa elección obtiene el cuarto puesto del Partido Socialista 1 que creó Marcelo Quiroga Santa Cruz, sacando casi el 9% de los votos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a la pausa recordando a Marcelo Quiroga. Una cosita de, Sí. de este recuerdo. Esta es la última imagen en pública, en televisión. Esta es del 29 de junio del año 80, el día del voto en ese año. 18 días después se producía el golpe de Estado y el asesinato de Marcelo Quiroga. Doctor Quiroga, para la televisión ecuatoriana, se dice que usted es el candidato con mayor carisma, sin embargo el candidato con menores posibilidades de triunfo. ¿Por qué? No sé, realmente yo no puedo opinar sobre lo primero que dice usted. Sobre lo segundo, admito con veracidad que evidentemente nuestras posibilidades son menores que las de los candidatos Paz Extensoro y Siles Suazo. Sin embargo, nuestra meta no es entrar en una competencia de número de votos acá, sino más bien en la búsqueda de una línea de consecuencia y lealtad con los intereses obreros y populares. Si ello es comprendido por la clase trabajadora y creemos que comienza a ser comprendido, estamos profundamente satisfechos. Doctor Quiroga, en esencia, ¿cuál es el cambio socioeconómico que necesita Bolivia? Pasar de un sistema capitalista dependiente, como es el que hace víctima al país y a la clase trabajadora, a un sistema socialista. Ello no es fácil y estamos en esa lucha. Sufraga en estos instantes el doctor Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien lideriza como candidato a la presidencia de la República por el Partido Socialista número 1. Siguen los desmadres en todo el estado, siguen las sirenas haciendo un relajo, siguen dando muerte a gente inocente. Estamos en manos de un delincuente, aquí lo llamamos señor presidente. México, vamos a México, donde lamentablemente la temática de los desaparecidos no es de hace 35, 40 o 50 años, sino que es actual. Cumple 6 meses hoy el caso Ayotzinapa y lamentablemente no es el único, pero sí el que tuvo más trascendencia mediática, ¿no? El que más impacto causó en la sociedad mexicana y en la comunidad internacional también. Sí, 43 jovencísimos, entre 18 y 19 años, de la Escuela Rural de Ayotzinapa, que forma maestros rurales para zonas indígenas y campesinas. Estos 43 jovencitos fueron desaparecidos hace 6 meses en complicidad entre el alcalde de esa localidad de Iguala, las fuerzas de la policía, el propio cartel de narcotráfico Guerreros Unidos de esa zona, constituyendo una trama, digamos, de las complicidades más nefastas y mafiosas que pueda haber entre el crimen organizado y el Estado. Empezamos a meternos en materia
con una declaración del expresidente Vicente Fox. ¿Por qué? De hace un par de semanas, porque me parece que es como la demostración de, en este caso es un expresidente, pero en el expresidente con el cual las violencias más pesadas y la profusión de los carteles se fueron generando en México, y me parece que su declaración va en sintonía con lo que quiere la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto. Dale, adelante Vicente Fox. Una verdadera tragedia que hasta donde yo puedo entender se ha hecho lo posible por aclararla, no se ha aclarado, se tiene que seguir trabajando en aclararla, pero también a los padres de familia un mensaje de un padre de familia: no pueden vivir eternamente con ese problema en su cabeza, la vida sigue adelante. Qué bueno que quieren tanto a sus hijos, qué bueno que los extrañen y los lloren tanto, pero ya tienen que aceptar la realidad y el país tiene que seguir caminando, y ellos también con el resto de... Qué declaración, qué declaración tremenda. El cinismo, ¿no? Como si hubieran pasado además 50 años y la necesidad de justicia nunca se termina, ¿no? Sobre todo con el tema de los desaparecidos, ya lo comentábamos con el caso de Marcelo Quiroga y todos los miles de desaparecidos que tuvimos en nuestro continente. Y el expresidente Fox haciendo un llamado al olvido a 6 meses de los hechos. Bueno, bárbaro, bárbaro. Así está la clase política mexicana. Con esa humanidad, ¿no? Claro, a veces digamos, parece que el programa habla de estos cínicos que han ocupado, digamos, dictatorial o constitucionalmente el poder, pero que, digamos, han trabajado para sectores privilegiados y jodiéndole la vida al resto. Es terrible, digamos, declarar eso ante, aparte, digamos, la angustia y el dolor debe ser no saber dónde están tus hijos, aunque sí conoces la trama, es decir, esas complicidades entre narcotráfico y Estado, y la forma, digamos, dentro de esos 43 hubo 6 más que fueron asesinados en ese momento, y uno de ellos fue arrancado sus ojos y despellejada su cara, así para darnos cuenta del nivel de violencia que utilizaron para amedrentar a los jóvenes normalistas. Vamos a compartir una cronología del caso relatada en Russia Today. El 26 de septiembre del 2014 desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. El 4 de octubre, en el marco de la investigación, la Procuraduría de Guerrero confirmó el hallazgo de 6 fosas comunes. Se reportó que en ellas había 28 cuerpos. Tras unos días se realizó la primera jornada de acción nacional e internacional con diversas protestas multitudinarias. El 29 de octubre, los padres de los normalistas se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto. Después del encuentro indicaron que no confiaban en la investigación del gobierno federal. El 4 de noviembre el exalcalde municipal de Iguala y su esposa eran detenidos por sospecha de ser autores intelectuales de esa desaparición. El 20 de noviembre una manifestación pacífica derivó en fuertes choques entre los manifestantes y la policía. En el resultado fueron detenidos 31 personas. A principios de diciembre confirmaron la identificación científica de los restos de ADN del joven Alejandro Mora Venancio. No obstante, 2 días después la Universidad de Innsbruck afirmaba tener bajas expectativas de poder identificar los restos hallados debido al extremo deterioro. El 27 de enero de este año, el entonces Procurador General Jesús Murillo Caram anunció que los 43 estudiantes estaban muertos, pero los padres se opusieron al cierre del caso. Por fin, el 27 de febrero, este titular que encabezaba la investigación dimitió pasados 5 meses de la desaparición de los 43 normalistas. Bueno, ahí estaba la cronología desde los estudios de Russia Today de Moscú. De allí nos vamos a Caracas a una nota de la cadena Telesur sobre el mismo caso, obviamente. Han pasado casi 6 meses desde la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. La versión oficial, que señala que los jóvenes fueron asesinados y reducidos a cenizas, sigue en tela de juicio. Lejos de que me inspire confianza, me inspira más desconfianza. Ahorita en este momento como que no creemos en nada.
Ayotzinapa provocó un pasmo gubernamental. La prueba es que la Procuraduría de la República inició investigaciones 10 días después de la denuncia de los hechos. Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados. Antes de Ayotzinapa, México parecía haber construido una imagen exitosa a nivel internacional. La desaparición de los estudiantes a manos de la Policía Municipal de Iguala y Cocula provocó un cambio. Un ejemplo fue la portada de la revista Time, que pasó del salvar a México al asesinar a México. Con el tema de Ayotzinapa hacen que se haya caído por un lado la narrativa del gobierno y entrando al tema del discurso, pues sí, efectivamente el presidente se muestra poco empático, tratando de pasar página muy pronto. No pocas críticas ha desatado el discurso del gobernante mexicano en estos meses, en especial esta declaración. El grito de todos somos Ayotzinapa es un llamado a seguir transformando a México. El uso de la popular etiqueta Todos somos Ayotzinapa lo colmó de cuestionamientos. No puede ser Ayotzinapa porque es el responsable, porque no cuidó a los muchachos, porque es el jefe de Estado, el representante del Estado que debe haber cuidado la seguridad. De absurdo también fue catalogado su llamado a superar el tema de Ayotzinapa. Los gobiernos tienen la tendencia a mantener su narrativa pensando que la realidad cambiará o se estabilizará la situación anterior rápidamente. Lo cierto es que Ayotzinapa sigue conmocionando a México, muy a pesar de que el gobierno diera por muertos a los 43 estudiantes rurales. Y otra vez, en México y en otros países, miles de personas se unirán a la 10ª acción global. Y vamos a ver qué es lo que nos contaba un joven que estuvo en esa noche del 26 de septiembre y sobrevivió. El día 26 en la tarde nosotros estábamos en la escuela. Ya sabíamos que nuestros compañeros habían salido hacia Iguala a realizar una colecta. Y a eso de las 7:30 a 8 me llamó particularmente un compañero y me dijo: oye, nos están balaceando los policías aquí en Iguala. En cuanto me dijeron eso, pues yo corrí por los compañeros rápido y organizamos las salidas hacia allá, en las urbanas de la escuela. Y pues íbamos rápido, demasiado rápido. Entramos a Iguala, llegamos lo más antes posible a donde nos dijeron que estaban ocurriendo los hechos. Creímos que al llegar, pues si eran policías los que estaban disparando o si estaban por un lado y los estudiantes por otro, pues nosotros íbamos a llegar a calmar las cosas, ¿no? Llegamos, vimos los autobuses que estaban totalmente destrozados a balazos, a la altura de las ventanillas, a la altura del parabrisas, abajo, las llantas ponchadas, sangre dentro de los autobuses, sangre así coagulada pues, o sea, no era sangre así de una gotita, era sangre en cantidades. De repente, de la parte de la carretera proveniente de Telolóapan y de todo ese lugar hacia Iguala, estaba una parte oscura. Cuando vimos cuando escuchamos pues el tableteo de los disparos nuevamente. Aproveché un rato en el cual supuse que estaban cambiando de parque o los cargadores de sus armas, y es cuando ya brinqué hacia la calle Álvarez, que va rumbo al centro, donde estaban corriendo mis demás compañeros. Cuando llegamos como a 2-3 cuadras, el ejército también ya andaba patrullando ahora sí la ciudad, ahí, no en la ciudad, el lugar. Nos decían: cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora éntrenle y aguántense. Teníamos miedo. Somos un caso más de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales, en su chingada política que hay contra diferentes fuerzas, incluso entre ellos mismos. Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre. Bueno, el padre de uno de los jóvenes desaparecidos denuncia que no hubo ninguna intención por aclarar el caso. Vamos a escucharlo y a compartirlo. Ese plan de búsqueda que el gobierno se le planteó en su momento, nunca generó un plan de búsqueda del propio gobierno, derivado de
del expediente de la declaración de los detenidos. Nunca generó ese plan de búsqueda. Lo que nosotros generamos como padres de familia a través de las informaciones que hemos obtenido de muchas personas, nosotros hemos aportado información y esos puntos que hemos ido en la búsqueda fueron aportaciones de los padres de familia, no de la Procuraduría, no del gobierno, no la de las autoridades, fueron nuestras. Y la enorme escritora mexicana Elena Poniatowska, premio Cervantes, estuvo hace 2 meses en la Universidad Complutense de Madrid, donde recibió un honoris causa, y justamente se refirió a los 43 de Ayotzinapa y le rindió su homenaje. ¿Quiénes son los estudiantes de Ayotzinapa? Son hijos de campesinos, albañiles, empleadas domésticas y la primera generación de muchachos que tienen la oportunidad de ir a la escuela. Son pobres y algunos solo hablan lenguas indígenas. Tendríamos que recordar que en México 8 de cada 10 niños indígenas viven en la pobreza total. Han pasado 4 meses casi y aún no sabemos qué hizo el gobierno con ellos, porque la policía los secuestró, así como en Tlatlaya, en el Estado de México. Un mes antes, el ejército intervino en la masacre de 22 jóvenes. En Internet sigue apareciendo un número tan desorbitado de fosas clandestinas que nos descubren una realidad que antes quisimos ignorar. Hay cerca de 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos desde 2007 hasta la fecha. El gran poeta David Huerta ha traducido nuestro sentimiento en un largo poema del que solo cito una estrofa. Este es el país de las fosas, señoras y señores. Este es el país de los aullidos. Este es el país de los niños en llamas. Este es el país de las mujeres martirizadas. Este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó. Qué fuerte lo que está pasando en México de unos años para aquí, impresionante. No se avisora hasta ahora una salida a esa situación, aunque últimamente estaba pensando también que los medios no han tenido rebotes, otros casos de fuerte impacto, como sí sucedía en años anteriores. No, es verdad. Aparte, tengamos en cuenta que cuando desaparecen hace 6 meses los 43 estudiantes, empezaron a buscarlos y encontraron 12 fosas comunes en esa búsqueda en esos primeros días. Ninguna pertenecía a los estudiantes. Imagínense esas fosas de personas no reclamadas. Estamos hablando de, en los últimos 8 años, 100.000 asesinados. Estamos hablando de, en los últimos también 7, 8 años, 70.000 inmigrantes que iban camino a Estados Unidos que desaparecieron en México y no se sabe dónde están. 70.000. 70.000. Bueno, nos vamos por hoy, nos vamos por un rato, haciendo un llamado, y vamos a despedirnos también con una notita más del caso de un periodista relatado por BBC en México, haciendo un llamado también a que todas las bolivianas y los bolivianos asistan a las urnas de manera pacífica y masiva el próximo domingo para una nueva fiesta democrática. Asistir a votar, a ejercer ese derecho es muy importante. Doctor. Comandante. Hasta la próxima, un abrazo grande y nos vemos mañana en los habituales especiales de los viernes. Un abrazo. Aquí pretenden que los muertos y los desaparecidos sean cifras, sin rostro, sin nombre, sin historia. Y nosotros lo que tratamos de hacer todas las noches, es decir, tienen nombre, tienen historia, nos duelen, están presentes. Cuando se produce la desaparición de los 43, una de las cosas más conmovedoras
es que en las calles, cuando la gente marcha, cuenta del 1 al 43. Y me decía mi esposa, es brutal, se te acaba el aliento. Y así es. Y entonces un grupo de ilustradores, que se llama Ilustradores por Ayotzinapa, subieron las ilustraciones. Empezó una compañera que se llama Rocío Canudas a hacer el pase de lista. Yo tomé la iniciativa y le puse una hora precisa para tratar de que si unimos todas las voces en una cita precisa, seamos escuchados indefectiblemente. Tenemos la constancia de la gota de agua, que si permanece puede horadar la lápida que nos han echado encima. No somos un torrente, no hemos logrado todavía hacer un movimiento viral, al menos que produzca un eco tan profundo, pero ahí estamos insistiendo. Tenía yo la opción de utilizar las fotos y decidí utilizar las ilustraciones porque me parece que es más humano y más profundo el trabajo que han hecho los artistas de reconstrucción de las personalidades de cada uno de ellos. Ese es el mismo espíritu que me alienta, rendir tributo a estos compañeros, presentarlos ante México, ante el mundo, lanzárselos en el rostro al poder y decirles: aquí están presentes, son parte de nosotros.